Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos y diríjanos. Pedimos su presencia, su bendición y dirección en la presentación de su palabra. Que todo lo que estudiemos sea para la gloria de su nombre. Que sus ángeles nos acompañen y su espíritu nos dirija. Dios, en su mano nos entregamos. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, el versículo 30, aparece una declaración categórica. Es un imperativo categórico. Dice Hechos, capítulo 17, el versículo número 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué cosa dice? Que se arrepientan. La palabra arrepentimiento y la palabra praxis tienen mucho que ver. Por eso, el título del tema nuestro en esta hora es arrepentimiento práctico. ¿Arrepentimiento cómo? Práctico. Ya habíamos definido la praxis como una acción o como la acción de hacer algo, pero una acción que lleva a su fin en sí misma y que no produce ningún objeto ajeno a su propia naturaleza. De allí la importancia y la trascendencia de entender la palabra arrepentimiento con ese enfoque bíblico. ¿Cómo podríamos nosotros definir la palabra arrepentimiento a la luz de la Biblia? Permítanme hacer una pequeña maldad para que entonces pueda introducirle esto. Miren, la palabra arrepentimiento ya no se usa mucho en los círculos religiosos. De hecho, pocas veces se oye hablar en las iglesias del arrepentimiento. Si yo le preguntara a ustedes, ¿han escuchado 50 sermones en su vida acerca del arrepentimiento? Me van a decir que no. Si le dijera, ¿han visto 100 libros que hablan del arrepentimiento? Me van a decir que no. La palabra arrepentimiento es palabra crucial, es clave en la Biblia, pero de alguna manera el enemigo ha logrado sacarla del argot, del lenguaje y del quehacer cristiano de hoy día. Sin arrepentimiento, entonces la gente no puede salvarse. De allí la importancia de entender el arrepentimiento. Pero entendamos un arrepentimiento bíblico. Y aquí comenzamos. ¿Qué cosa es arrepentimiento en la Biblia? En el Nuevo Testamento, la palabra que se usa para arrepentimiento es la palabra metanoia. Estas palabras son importantes porque las palabras siempre están cargadas o preñadas de significado. ¿Cuál es la palabra para arrepentimiento? Metanoia. ¿Ustedes se han dado cuenta que hay dos cosas que se parecen? Arrepentimiento y remordimiento. ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Entonces hoy vamos a entender qué es arrepentimiento bíblico y qué cosa es remordimiento. El remordimiento no produce salvación, el arrepentimiento sí. El arrepentimiento produce una transformación de la persona, el remordimiento no. Solo produce una tristeza como consecuencia de lo malo que se hizo, pero no hay un cambio en la persona. Y eso lo vamos a ver más adelante. Es clave entender lo que es arrepentimiento ahora. ¿Por qué? Porque cuando usted entiende el significado de la palabra praxis, tiene que producirse un arrepentimiento. Pero el arrepentimiento lo produce el Espíritu Santo. El cambio y la transformación del ser lo hace el Espíritu de Dios. No es usted que lo produce. Usted se expone para que Él lo haga. Aquí me detengo. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Qué es metanoia entonces? ¿Qué significa en la Biblia arrepentimiento? La palabra metanoia es una combinación de meta, que significa ¿qué cosa? ¿Qué significa meta? Después. Y nous, que significa mente. Entonces una traducción significa más allá de la mente. Lo que nos dice es un cambio de la mente. Una mente que entró a una senda completamente nueva. A la luz de la Biblia, la persona arrepentida es la persona que tiene una mente cambiada. Ahora tiene la mente de Cristo, dice 1 Corintios capítulo 2. Una persona arrepentida es una persona práctica. Ahora no solo ejecuta acciones, ahora las acciones reflejan la grandeza de aquel que le salvó. ¿Me doy a entender? ¿Se entiende, por favor? ¿Es importante la praxis? ¿Sí o no? Si quieren copiar, copien todo lo que gusten, porque es bastante que van a tener que copiar.
¿Qué cosa es metanoia? Cambio de la mente. ¿Qué significa arrepentimiento en la Biblia? Cambio de la mente. Los que son arrepentidos tienen una mente cambiada. Ahora tienen una mente completamente distinta. No es la mente anterior. Ahora tienen la mente nueva. De modo que si alguno está en Cristo, decíamos, ¿qué cosa? Nueva criatura es. El arrepentimiento es una de las grandes verdades de la Biblia. Aparece más de 50 veces en el Nuevo Testamento. Describe un cambio revolucionario de la mente que afecta a toda la persona. Las facultades son esclarecidas, el intelecto es convencido, todo sentimiento es inspirado y llevado a la contrición y la voluntad se inclina a Cristo. Pastor, ¿y quién produce eso? ¿Están listos para que entremos a la Biblia? Cuando usted es una persona arrepentida, hay un cambio profundo en sus patrones mentales. Cuando se produce ese cambio profundo en sus patrones mentales, hay un cambio en su comportamiento, en su conducta, en su forma de ser. Se necesita ese cambio, esa transformación adentro en lo profundo suyo, para que usted entonces refleje la imagen del que lo cambió, lo transformó. De allí la trascendencia y la importancia de la palabra praxis. Vayamos a la Biblia. San Juan, capítulo número 14, versículo 26. Quien produce el arrepentimiento es el Espíritu Santo. San Juan 14, versículo 26. ¿Cómo dice Jesús? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El arrepentimiento viene como la consecuencia del conocimiento de Dios, y el maestro de esa lección es el Espíritu Santo. De allí la importancia de esa experiencia con el Espíritu de Dios. El Señor Jesús dijo también, San Juan capítulo 15, versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, ¿qué dice Jesús? Él dará testimonio acerca de mí. Capítulo 16, versículo 8, y cuando Él venga, ¿qué cosa? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué haría el Espíritu Santo? Convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá. Cuando estudiamos la palabra convencer, descubrimos que es la idea de un abogado. De hecho, la palabra consolador significa abogado, significa ayudador, significa aquel que te sostiene, el que te instruye, significa el maestro. Convencerá da la idea de un tribunal, donde el fiscal o el abogado busca todas las evidencias y la pone delante de ti. Tú eres un pecador, aquí tienes las evidencias. Tú estás mal, aquí están las evidencias. Las evidencias son tan contundentes, las evidencias son tan claras, las evidencias son tan reales, tan profundas y tan ciertas, que usted no puede decir media palabra, tiene que quedarse en silencio. La idea de Cristo es, cuando el Espíritu venga, te convencerá de tu situación, te harás ver que estás lejos de Dios, te hará entender que sin mí no hay ninguna salida. Ese es el trabajo primero del Espíritu Santo. Por eso, el que origina el arrepentimiento es el Espíritu Santo, porque arrepentimiento es más que sentir dolor por el pecado. Arrepentimiento es entender y convencerme de mi situación y darle oportunidad a Dios que cambie mi mente. ¿Que cambie qué? Mi mente. Cuando mi mente cambia, cambian mis patrones mentales. Cuando mi mente cambia, cambia mi hombre interior. De hecho, mire lo que dice Efesios capítulo 3, rapidito. A mí me apasiona esto, porque es algo práctico, no es algo teórico. Efesios capítulo número 3, mire qué hace el Espíritu Santo en nosotros. Efesios capítulo 3, versículo número 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ¿cómo dice ahora? El ser fortalecidos con poder, ¿dónde dice? En el hombre interior, ¿por quién? Por su Espíritu. Fortalecido con poder. En el hombre interior, por su Espíritu. Tres cosas tenemos que entender en ese versículo. Número 1, fortalecido. Número 2, poder. Número 3, hombre interior. Y número 3, Espíritu. Pablo está orando para que se produzca el arrepentimiento en la gente. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente se arrepiente? ¿Qué es lo que el Espíritu hace?
Mire qué cosa linda. Pablo dice, fortalecido, en griego sería krateo, con poder. La palabra dinamita, ¿se acuerda la palabra dinamita? Dinamis. Fortalecido, krateo, potencia. Cuando la persona se arrepiente, cuando la persona es tocada y cambiada por el Espíritu, se hace tan firme, se hace tan sólido en el conocimiento y la experiencia con Dios, que no hay nadie que lo pueda mover. Está potentemente establecido. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Y sin embargo, cuando hay experiencia de arrepentimiento, cuando hay esa experiencia de fortalecido, krateo, está esa experiencia de potencia, la persona no se queda estática. Ahora se convierte en una pura dinamita. ¿Se entiende la idea? Krateo, dinamis. Está potentemente establecido, nadie lo mueve de la fe, pero es una persona dinámica, cambia y transforma la vida de los que le rodean. ¿Se entiende la idea, por favor? De modo que el arrepentido, a quien le produce el espíritu del arrepentimiento, no deja su fe, pero hace que otros también la conozcan y se arrepientan y se entreguen. Potencia y dinamismo. ¿Tiene sentido? Ahora, ¿dónde ocurre eso? Dice en el hombre interior. ¿Quién es el hombre interior? Nuestro hombre interior es nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conciencia. ¿Qué cosa es el hombre interior? La mente, la voluntad y la conciencia. El Espíritu Santo fortalece y cambia nuestra mente, fortalece nuestra voluntad y define nuestra conciencia. Aquí me detengo un minutito. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Y entonces es una experiencia práctica, porque ahora la gente nota en nosotros que somos personas nuevas y cambiadas, que somos personas diferentes. Cambian nuestras aspiraciones, cambian nuestros pensamientos, cambian nuestros gustos y todo nuestro ser cambia. Y la gente dice, aquí está pasando algo. ¿No han visto personas arrepentidas cómo le cambia todo? En la ciudad de Nueva York conocí una muchacha. Fui a dar una serie de temas en una iglesia en New Jersey. Esta muchacha había sido cristiana y se había ido de la casa y se había ido de la iglesia. Se metió en asuntos de drogas y llegó bien bajo, lo más bajo que ustedes se pueden imaginar. Era una muchacha alta, muy elegante, pero había caído en lo peor de lo peor. Después de años de estar bregando con drogas y con todas esas cosas raras, entonces de repente un buen sábado en la mañana vino a la iglesia porque se sentía vacía, estaba pensando en quitarse la vida. Y ella se dijo, bueno, si mi familia me acepta de nuevo como yo estoy, entonces voy a considerar volver a Dios. Y vino ese sábado, la familia la recibió, fue una experiencia bien linda. Se fueron a comer, al mediodía ahí comieron junto en la iglesia. Pero ella llegó con todo el atuendo de, ustedes saben que las ropas de vestir que usan, las cosas que se ponen en la cara, una serie de cositas que ponen que, ¿verdad que ustedes me entienden? Son muchas cosas raras, un asunto por acá, en la lengua, en el labio, toda esa cosa que se pone. Y ella hasta en la lengua tenía esa cosa rara y bueno, y la familia la recibió así como vino. La llevaron a la casa y ella sintió que la aceptaron y que le dieron amor. Final de la historia, comenzó a interesarse de nuevo en la iglesia. Entonces cambió la forma de vestir, cambió la forma de arreglarse, se quitó esa cosita que tiene en la cara. Y la muchacha volvió a la iglesia. Cuando yo la conocí y me contaron la historia, yo no lo podía creer. Se veía una persona completamente entregada y consagrada a Dios. Y la gente me decía, pastor, ¿y si usted hubiera visto a esta muchacha? Mi pregunta, ¿puede el Espíritu cambiar el fundamento de una gente, sí o no? ¿Puede cambiar su mente? Pongan cuidado a esto que vamos a trabajar, porque aquí se intenta hacer una explicación de cómo ocurre ese asunto. Mire qué cosa linda. En el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 16, acabamos de leer cómo el Espíritu hace el cambio, transformando el fundamento de nuestra vida, que es nuestro hombre interior. En Ezequiel 36, 27, me gusta este pasaje porque Dios nos dice que es a través de su Espíritu. Después que Él produce el arrepentimiento en nosotros, entonces Dios nos da su Espíritu para que vivamos vidas victoriosas. Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros, ¿a quién dice? Mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Nunca olvide, es el Espíritu de Dios que te hace fiel. Es el Espíritu de Dios que te mantiene firme a través de la experiencia del arrepentimiento. Hay un autor llamado John Murray y él escribe, el arrepentimiento es esencialmente un cambio del corazón, la mente y la voluntad. El cambio del corazón, la mente y la voluntad tienen que ver principalmente con 4 cosas. Número 1,
un cambio de actitud respecto a Dios. Número 2, un cambio de actitud respecto a nosotros mismos. Número 3, un cambio de actitud respecto al pecado. Y número 4, un cambio de actitud respecto a la justicia. Dios, un cambio de actitud con respecto a ¿quién? A Dios, con respecto al pecado y con respecto a la justicia. Y con respecto a nosotros mismos. Cuando nos encontramos con Dios y tenemos la experiencia del arrepentimiento, ahora notamos que Dios no es como nos habían dicho, sino que Él está interesado en nuestra salvación. Sin embargo, si rechazamos la oferta, caemos en el otro lado. Ahora hay un cambio de actitud con relación al pecado. El pecado nos separa de Dios, pero Cristo nos une de vuelta con Él. Un cambio de actitud con relación a nosotros mismos. El Señor puede cambiarnos y transformarnos por el poder de su Espíritu Santo. Y arrancar desde lo profundo de nuestra experiencia pasada las cosas más terribles y darnos una experiencia nueva y fresca. ¿Puede o no puede? Y número 4, un cambio de actitud con relación a la justicia. Ahora vemos que nos salvamos no porque nosotros hacemos cosas buenas, sino porque Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Cuando Cristo iba a ser bautizado y le dijo a Juan que cómo él lo iba a bautizar a él, sino que Cristo necesitaba bautizar a Juan, Cristo le dijo, deja ahora porque conviene que cumplamos toda justicia. Cumplir toda justicia significa, Juan, déjame vivir la experiencia humana y hacer todo lo que ustedes deben hacer para hacer una justicia que le ayude a ustedes. Yo voy a vivir la vida que ustedes no pueden vivir para regalarle mi experiencia como la justicia que ustedes necesitan. ¿No es Cristo la justicia nuestra? Amén. ¿Sí o no? Entonces tenemos un cambio de actitud con respecto a la justicia. Porque ahora nuestra justicia no es nuestra, sino que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. De hecho, San Mateo 5:20, Cristo dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Lo interesante es que como Cristo nuestra justicia es mayor que la de los escribas y los fariseos. En Jeremías 23:5-6 dice, Jehová justicia nuestra, alabado sea el nombre de Dios. El arrepentimiento nos enseña esas cosas, pero el arrepentimiento práctico nos hace vivir esas cosas. Tener el concepto en la mente es importante, pero la experiencia espiritual es fundamental. ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Recuerdan ustedes lo que pasó en Nínive? Jonás capítulo 3, versículo 1 al 10. ¿Recuerdan que Dios envió a Jonás a Nínive a predicar? ¿Se acuerdan que Jonás se fue para otro lado? Cuando el pez se lo tragó y fue y lo vomitó allá en la ribera, en la frontera, donde tenía que llegar, ¿llegó Jonás a Nínive a predicar? Sí. ¿Cuál fue el mensaje de Jonás? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Pregunta número 1. ¿Se arrepintió el pueblo? Sí. ¿Se arrepintió el rey? Sí. ¿Convocaron ayuno? Sí. ¿Hicieron muestra de sacrificio, vistiéndose con cilicio? Sí, Señor. La parte profunda del pueblo, a pesar de que Nínive era una nación mala, ¿mostraron su arrepentimiento delante de Dios? Sí. ¿Los perdonó Dios? Sí. Por eso el arrepentimiento no solo involucra palabras ni pensamientos, también involucra una acción en la vida práctica. Y eso es praxis. Imagínese usted que hasta el mismo rey se puso a ayunar y a orar. Y hasta el mismo rey se vistió de cilicio, de una ropa de sacrificio. Y el rey llamó a todo el mundo que hiciera lo mismo. Nínive, una ciudad sanguinaria, asesina y que destruye a sus enemigos. Una ciudad que se gozaba en invadir territorios y las mujeres embarazadas por gusto partirle el vientre para ver los niños cuando salían del vientre muertos y la madre también. Una ciudad terrible ahora. Escucha el mensaje de un profeta que no quería predicar y entonces se arrepiente ante el mensaje de Dios. ¿Se entiende lo que estamos diciendo, por favor? El arrepentimiento produce un resultado y ese resultado tiene que ser práctico. El arrepentimiento dice que hay un cambio de la mente. Ahora tiene una mente nueva, no la mente vieja atrasada. Y ahora tu vida refleja ese cambio de la mente. ¿Se imaginan ustedes si la juventud de hoy decidiera hacer ese cambio? Decidiera permitir al Espíritu que los cambiara. Déjenme decirle que hace muchos años yo fui joven también, aunque no lo crean. Ya yo tengo 50 años, cuando llegué a la iglesia tenía 18. Me bautizaron a los 19. Y mi primera experiencia con el Señor Jesús la tuve a los 21. Yo le decía a Jesús que yo no podía estar creyendo en un Dios que anduviera quién sabe por dónde. Que yo quería conocer un Dios personal, práctico y real. Y que si Él no era así, entonces íbamos a tener problemas. Porque estar creyendo lo que otros me decían, para mí no era suficiente. Yo quería tener una experiencia real con un Dios real. Yo quería conocer un Jesús real. Y quería saber si es verdad que los ángeles existían o no existían. Quería saber si la experiencia de la Biblia era real o era solamente cuento que la gente se inventó.
Y así comencé mi experiencia, un poco violento, pero así comenzó mi experiencia. A los 21 años tuve mi primera experiencia con el Señor Jesús. Ya han pasado muchos años y he tenido muchísimas experiencias. Y de la nada, Jehová ha hecho maravillas y ha hecho cosas muy grandes. El Dios que usted dice creer es real. Ahora, conózcalo, por favor. No es lo mismo trabajar con una muchacha y verla por internet que conocerla personalmente. Y de hecho, tenga cuidado con el internet y está conociendo gente en el internet, porque se puede llevar una tremenda sorpresa, ¿eh? Después le cuento experiencia del internet. Mejor sigamos con el tema. Mejor sigamos con esto. Cuando Cristo llamó a los hombres al arrepentimiento, no procuraba simplemente una expresión de tristeza o lamentación por los pecados pasados, sino un cambio total de todo el esquema mental. ¿Qué quería él? Un cambio total de ¿qué cosa? Todo el esquema mental. El Señor a lo que se refiere es a un cambio de los patrones mentales para asegurar la transformación de la vida entera. Tiene que haber un cambio completo en la estructura mental para empezar una experiencia completamente nueva. Esa es la base profunda del arrepentimiento. Veamos algunos pensamientos más. Sin nuevos patrones mentales, no cambian ni el comportamiento ni el carácter. ¿Cierto o falso? Le voy a poner un ejemplo práctico. ¿No han visto gente en la iglesia que oyen unos sermones bien bonitos y se dan cuenta que estaban en pecado, que tienen una vida mala, y de repente se enganchan a cristianos y a las 2 semanas se le va el espíritu y vuelven otra vez a hacer peor de lo que hacían? ¿Hubo arrepentimiento ahí? No. Hubo remordimiento. Sintieron miedo por las consecuencias de lo malo que hacían. Cuando se le fue la tristeza o la pena o se le fue la emoción, vuelven otra vez para atrás. Pero ¿no han notado gente que vienen a la iglesia, que conocen el mensaje de salvación, que el Espíritu cambia y transforma su mente y pase lo que pase, se mantienen firmes y fieles en la iglesia? ¿Sí o no? Hay una experiencia de arrepentimiento, hay un cambio en sus patrones mentales, hay un cambio en su esquema mental, hay un cambio en su mente y una transformación que lo convierte en personas diferentes. Eso es praxis. Y la juventud necesita esa experiencia. Y los adultos necesitamos esa experiencia, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso Cristo vendrá a hacernos juicio, Mateo 16, 27, en nuestra experiencia práctica. Mire qué otro pensamiento hermoso. La vida únicamente cambia cuando las actitudes dominantes han cambiado. ¿No recuerdan que dijimos que el Espíritu Santo nos fortalecería en componer en el hombre interior? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Entonces, el problema no está en el Espíritu, está en nosotros. Si le cedemos la oportunidad al Espíritu, cambiará nuestra mente, fortalecerá nuestra voluntad y afirmará nuestra conciencia. Nuestros patrones mentales serán cambiados. Lo hizo con mi vida cuando era un adolescente y lo ha estado haciendo durante 30 años. No son cosas que me contaron, son cosas que estoy viviendo. Y veo el resultado de mi experiencia en mi esposa y en mis hijos. ¿Se entiende, por favor? Si ocurre en la vida tuya, va a afectar a todos los que te rodean para bien. Es lo que Dios anda buscando. Ustedes no vinieron a este seminario de fin de semana solamente a pasar un fin de semana de retiro. Ustedes vinieron a tener un encuentro con el Señor y a que el Espíritu aclare sus patrones mentales y los fortalezca. Que el esquema mental de su vida sea distinto. ¿Se entiende? Y cuando bajen de esta montaña, cuando bajen de esta experiencia, de este aposento alto, que la gente vea que algo pasó en la vida de ustedes. Por eso el arrepentimiento es clave. Es la razón por la cual el arrepentimiento es tan importante. Alcanza hasta la raíz de la vida y el comportamiento. La actitud pecaminosa de la vida se olvida. La genuina actitud cimentada en la justa vida de Cristo es aceptada. Hay un cambio completo en todo nuestro ser. San Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Cuando Juan el Bautista comienza a predicar, ¿dónde estaba su énfasis? ¿De qué fue que habló Juan el Bautista? San Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué cosa? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El énfasis de Juan fue el arrepentimiento. ¿Cuál fue el énfasis de Jesús? San Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué cosa?
arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El énfasis de Juan el Bautista, el arrepentimiento. El énfasis de Jesús, el arrepentimiento. ¿Qué hizo Pedro en Pentecostés? Hechos capítulo número 2, versículo número 37. Vamos rapidito. Hechos 2:37. Dice el versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué le dijo Pedro? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis ¿a quién? El don del Espíritu Santo. El énfasis de Jesús, el énfasis de Juan el Bautista, el énfasis de Pedro y hasta el énfasis de Pablo fue el arrepentimiento. Por eso dice Hechos capítulo 17, versículo 30, hablando en Atenas, hablando en el Areópago, hablándole a los griegos, le dijo: Dios manda en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué significa? Que cambien su mente. ¿Qué significa? Que cambien sus esquemas mentales, que cambien sus patrones mentales, que cambien su manera de ver la vida, que cambien y se conviertan en personas nuevas y distintas, que sean completamente seres cambiados y transformados. ¿Necesitamos eso en la experiencia de hoy? ¿Sí o no? ¿Los jóvenes necesitan ver esos cambios? ¿Verdad que cuando ustedes conocen un muchacho o una muchacha que es una persona arrepentida y cambiada, ustedes se dan cuenta? ¿Sí o no? Las damas tienen un don que nosotros los hombres no tenemos. Se llama sentido común. ¿Cómo se llama? Los hombres no tienen eso. Las mujeres saben, desde que usted la mira, qué intención usted tiene. Si es buena o mala. ¿Lo sabían o no lo sabían? ¿Sí o no? A ver, ¿lo sabían o no lo sabían? Sépanlo para que no metan la pata. Cuando usted mira a una mujer, ella sabe con qué intención la está mirando. Sentido común. Y ellas saben si el muchacho es cristiano fiel o no lo es. Con una mirada, cuando le da la mano, cuando le acerca y la saluda con un beso, saben qué intención tiene. Las mujeres tienen un radar automático que Dios le dio para protegerla. Nosotros no lo tenemos. Nosotros somos los agresivos, aunque las cosas se han cambiado, ¿verdad? Hay muchas mujeres agresivas ahora. Miren, mejor sigamos con lo que estamos haciendo. Pero la gente sabe si era arrepentido o no era arrepentido. La gente sabe con qué intención tú vienes, a qué huele, qué está pasando contigo. El arrepentimiento conlleva algo más. Segunda de Corintios 7:10. Vamos al centro de este asunto. Segunda de Corintios 7:10. Hay dos cosas que ha confundido a la gente por muchos años. Arrepentimiento y remordimiento. Son cosas muy distintas. Y pongan cuidado ahora en esto. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Dice el 10. Porque la tristeza que es según Dios, ¿qué dice? Produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué cosa? Produce muerte. Así que hay dos tipos, hay un arrepentimiento según Dios y un arrepentimiento según el mundo. Al arrepentimiento según el mundo se le llama remordimiento. ¿Recuerdan a Judas? ¿Recuerdan a Judas? Cuando vendió a Jesús y Jesús no se quiso defender, tiró las 30 piezas de plata y ¿a dónde se fue? Al campo. ¿Y qué cosa hizo? Se ahorcó. ¿Por qué se ahorcó? Tenía remordimiento. Sentía dolor por las consecuencias de lo malo que había hecho, pero no estaba arrepentido. Pedro negó a Jesús, ¿sí o no? Cuando Cristo se encontró con él después de la resurrección y le preguntó 3 veces: Simón, ¿me amas? Pregunto, ¿estaba arrepentido Pedro? Sí, en su respuesta lo dice. Y Cristo 3 veces le dijo: apacienta mis ovejas. Arrepentimiento y remordimiento son cosas muy distintas. Veamos en el idioma original qué significa una y qué significa la otra. Hemos dicho que arrepentimiento, del griego metanoia, significa un cambio de mente, ya sea en sentido amplio o respecto a un pecado específico. Pero ahora, la palabra metamelestai no significa arrepentimiento en el sentido de cambio de la mente, sino que significa experimentar ¿qué cosa? Remordimiento. Mientras metanoia implica que uno ha llegado a un punto de vista diferente acerca de algo, metamelestai significa que uno tiene sentimientos diferentes acerca de ello.
Tener sentimiento con relación a una cosa no significa que mi mente cambió. Significa que las circunstancias me hicieron cambiar el sentimiento. Por eso cuando usted se enamora debe tener cuidado y darse cuenta de si su amor está basado en el principio amor o en el sentimiento infatuado que le llaman amor. Son dos cosas completamente diferentes. ¿No se han dado cuenta que hay hombres que se enamoran a cada rato? ¿Sí o no? Y se enamoran de una rubia y ahora le gusta una blanca y ahorita le gusta una negra, qué barbaridad. Y ahora se engancharon con una asiática y el tipo va cambiando. Ese tipo está malo, ese tipo está raro. Ese tipo está raro. En cambio, un hombre de principio pone la cosa clara, ¿verdad? Metanoia tiene que ver con cambio de mente y metamelestai tiene que ver sencillamente con remordimiento. En 2 Corintios 7, Dios Pablo dice, número 1, la tristeza del mundo es una pena, una reacción emocional temporal que no implica ningún cambio fundamental en la actitud mental. Número 2, el arrepentimiento genuino es un cambio de conducta que el ser humano nunca se arrepiente de haber realizado. El cambio es permanente. Mientras que el remordimiento es pasajero, el arrepentimiento es para siempre. La persona se arrepintió y cambió para siempre. Ahora es un muchacho completamente cambiado. Cuando era joven adolescente se bautizó conmigo una persona que lamentablemente hasta la última vez que supe de él ya no caminaba con el Señor. Pero escuche, no solamente estudió teología, hizo sus 4 años de teología y se graduó, sino que también estudió educación y se graduó también como educador. Hizo 2 carreras en una institución cristiana. Se casó, tuvo 2 hijos. Lamentablemente no hubo en él arrepentimiento, sino que las cosas de afuera lo alaron de nuevo. Se divorció de la esposa, abandonó a la esposa con los hijos, se fue de la iglesia y la última vez que lo vi tenía toda la fachada, toda la apariencia de una persona que estaba completamente en el mundo. Tristemente mi amigo no era un arrepentido, sino que aquella vez se bautizó, aquella vez vino a la iglesia, aquella vez vino al Señor, solo por remordimiento de la cosa mala que había hecho antes de conocer a Jesús. Pero no dejó que el Espíritu cambiara su corazón. Y déjeme contarle esto. Una vez nos fuimos de fin de semana, un retiro de los jóvenes. Recuerdo, fue mi primer retiro de joven en Jarabacoa. Jarabacoa es un lugar precioso, donde hay montañas y muchos pinos. Un lugar lindísimo, Jarabacoa. Y cuando fuimos al retiro, bueno, estamos recién bautizados, apenas teníamos meses de bautizados. Y ustedes saben, cuando uno está recién bautizado, uno no sabe cómo es el negocio, cómo es el negocio, cómo es la cosa. Y uno anda como en el medio, uno como que hacen. Yo veía a los muchachos de la iglesia como tan santos, tan consagrados, que decían, no, yo mejor ni me le acerco para no dañarlos. Y me mantenía siempre como a la distancia, miraba a los muchachos, miraba a las muchachitas, y me di cuenta que en la iglesia había muchas muchachas bonitas. Digo, wow, cuántas muchachas bonitas tiene la iglesia de Gascue. Digo, algún día yo me voy a casar con una de estas, pero primero hay que prepararse bien. Y no fuimos, compadre, qué sorpresota me llevé. Nos fuimos allá y cuando estamos en la montaña viene una y le dice a mi amigo, le dice, ¿es verdad que tú sabes bailar, qué sé yo, qué cosa? Y le dice, claro, yo soy un tigre en eso. Un tigre en eso. Un tigre en eso es... Y el tipo vivía en un lugar peligroso. Y yo me quedo mirando y veo que el ambiente se está llenando como de otras. Digo, ¿y qué es lo que pasa aquí? Y estos no son, ¿me entiendes? Y digo, ¿ustedes están hablando en serio? Y dice el amigo mío, bueno, si ellos quieren, yo hasta le enseño cómo se baila el asunto, porque yo sí sé hacerlo. Digo, tú tienes que estar loco. Y tú y yo no nos bautizamos hace unos meses atrás. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Tú vas a dañar a estos muchachos. Y me dice, mi hermano, yo no voy a dañar a nadie. Si quieren bailar, yo les voy a enseñar a bailar. Digo, pero ven acá, ¿qué es lo que te pasa? ¿Tú te vas a convertir a Jesucristo o lo quiero convertir a ellos al mundo? ¿Qué te pasa a ti? Dice, no, si me provocan me van a encontrar. Pues al rato digo, pues yo vengo ahora. Subo arriba y cuando bajo, mamacita linda, estaban ripiando un merengue, compadre. Y tira para acá y tira para allá. Y digo, pero ¿y qué? Y cierran la puerta y cierran la ventana. Digo, qué poca vergüenza. Me salí del cuarto y me fui afuera y me senté en un banquito que había afuera y dije, yo mejor me salgo. Porque al rato, ¿saben cómo es el merengue, verdad? ¿No saben lo que es merengue? El merengue te calienta la vida y al rato estás tú moviendo los pies también. Me salí y dije, este tipo no tiene futuro. Y efectivamente, no tuvo futuro. Asegúrate, por favor, que el Espíritu produzca en ti el arrepentimiento.
que haya un cambio en tu mente, un cambio en tus esquemas mentales, un cambio en tu patrón mental. Porque si te pones con el relajo de un pie adentro y un pie afuera, al final te va a quedar afuera. Jehová no quiere media tinta, te quiere completo para hacer algo grande en la vida tuya. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Mire más, veamos un poquito más, que aquí el tiempo no se para. En Romanos capítulo 8, versículos 5 al 7, mire lo que dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 7. Queridos, el mundo entró en un caos y Dios está contando con los jóvenes. Romanos 8, 5 al 7, dice el 5. Por lo que los que son de la carne, ¿qué cosa? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto, ¿qué dice ahora? Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cuando el Espíritu trabaja en el corazón tuyo, cuando el Espíritu está produciendo el nuevo nacimiento, cuando está produciendo el arrepentimiento, entonces aprende a vivir ahora en el Espíritu y no más en la carne. Tus pensamientos cambian. A veces, y vamos a ser bien sinceros, a veces hasta nuestra relación con las personas tenemos intenciones que no son sanas. A veces tenemos amistades con personas por lo que vamos a sacar o vamos a ganar o conseguir. Y a veces somos amigos de algunas muchachas, eso se veía así mucho en mi época, por ciertos intereses personales. Cuando hay un cambio de la mente, cuando hay arrepentimiento, entonces todo el ser se transforma. Hay una relación genuina, una relación real, una relación honesta. ¿Se entiende, por favor? Recuerde que dije a veces hay malas intenciones, no necesariamente tiene que ser siempre. Sí se hace una situación real cuando somos verdaderamente arrepentidos, producido por el Espíritu Santo. Miren esa definición de arrepentimiento. El arrepentimiento que significa pena es temporal y transitorio. El arrepentimiento que significa metanoia o cambio de mente es un punto de retorno de una vida dominada por el yo, el pecado, con una plena comprensión de que significa poner nuestra vida entera en armonía con Dios. Ese arrepentimiento nos hace personas nuevas y cambiadas. Arrepentirse es mirar hacia adelante y hacia atrás. Señala a una vida vivida en el poder de Dios, donde el pecado será olvidado y vencido, así como también lamentado. El arrepentimiento es el negocio más costoso en el mundo. Le cuesta a Dios todo a fin de perdonar al ser humano, y le cuesta a los hombres todo para ser reconciliados con Dios. Cuando hay verdadero arrepentimiento, cuando hay arrepentimiento práctico, la gente nota en la vida tuya que eres una persona cambiada. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y eso se nota mucho más en los jóvenes. En una de mis iglesias hay una niña y no sabía cierta situación que tenía de enfrentamiento con su mamá. Y empecé a ver los valores y las virtudes que ella tiene. La muchachita canta muy bien. ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando reconocemos en la gente las cosas buenas que hace, se sienten motivados a ser mejores? Pero ¿se han dado cuenta que cuando le remachamos a la gente las cosas malas que hace o tienen, generalmente tienden a ser peores todavía? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? En el arrepentimiento el Espíritu nos lleva de fortaleza en fortaleza y nos va haciendo crecer. Y le dije, bueno, Señor, voy a tratar a esta niña y voy a ver lo bueno que tiene. Y empezamos. Una de las cosas que tiene es que se parece un poco a mi mamá. Y para ella significó tanto que le dijera que se parece a mi mamá, que fue una cosa hermosa. Noté cómo le brillaron los ojos. Una vez cantó y cantó muy lindo y le reconocí que cantó muy bello. Así que empezamos a conectarnos en asunto amistoso. Fin de la historia. Vino toda una semana con su mamá a otra iglesia donde estaba predicando. Y cuán grande no fue mi sorpresa el sábado pasado, cuando la mamá se me acercó llorosa y me dijo, algo está pasando con mi hija. Es increíble lo que mi hija está pasando con ella. Ayer me escribió una carta y en la carta me decía, mami, perdóname, porque yo no he sido la persona que tú quieres que yo sea. Dame esa oportunidad y desde hoy comencemos una experiencia nueva. Yo quiero ser la persona que tú piensas que yo debo ser, pero ayúdame. Yo quiero ayudarme a mí misma ahora. Asegúrese, querido,
de vivir lo que usted quiere que otro viva. Cuando usted es una persona arrepentida, cuando usted es una persona práctica, se le hace más fácil invitar al otro y motivar al otro que lo sea también. Es un asunto de contagio. Solo se necesita una persona para empezar a contagiar a las demás. Y quién sabe si la persona es usted que vino aquí esta mañana. ¿Se entiende, por favor? Le aseguro que si usted es honesto, si usted es transparente, sincero, abierto con Dios y deja que el Espíritu haga ese trabajo en el corazón suyo, los que le rodean se van a dar cuenta. Ha sido mi experiencia durante todos estos 30 y tantos años. Y la influencia no ha sido solamente en mi casa, con mi esposa y mis hijos, sino que ha sido también con los miembros de mi iglesia. Y el asunto ha llegado tan lejos que ha llegado a diferentes lugares y países del mundo. Y hoy, a través de esos sermones que viajan por todas partes, hay mucha gente que escribe y me llama diciendo cómo Dios cambió su vida. ¿Se entiende, por favor? Eso es lo que le da sentido a la vida. Eso es lo que da razón de ser a vivir. Por eso el arrepentimiento tiene que ser práctico. Es fundamental que nuestra experiencia ayude a otro en su propia experiencia. El verdadero arrepentimiento es una experiencia tan incómoda que los pecadores naturalmente la rehuyen. El arrepentimiento produce una revolución completa en la vida, una obra divina de recreación antes que un ser humano vea lo que necesita en todos los aspectos de su vida. El arrepentimiento es algo continuo que requiere que el cristiano aplique la verdad en su plenitud a todos los aspectos de la vida. No es que pasó hoy, no. Es que comenzó hoy, sigue mañana, prosigue pasado mañana y empieza esa experiencia de cada día. Y en el camino uno va dejando muchísimas cosas que antes hacía o que le gustaba hacer. Solo cuando la totalidad del yo se mueve hacia una unión con el carácter de Cristo es cuando alguien se arrepiente y cambian su perspectiva y sus valores. El arrepentimiento significa una decisiva preferencia por la forma de pensar y de vivir de Dios, implica una ruptura decidida con todo lo que Dios llama pecado y transgresión. El creyente arrepentido se pone de parte de Dios sin reservas. ¿Cómo se pone? De parte de Dios, ¿sin qué? Sin reservas. Mira, lo siento mucho. Yo noto que tu influencia en mi vida es perniciosa. Tú no me ayudas a crecer. Lo siento mucho. Así tuve que decirle un día a ese amigo que le conté. Le dije, mi hermano, yo noto que cuando estoy mucho tiempo contigo me pongo como tiguereado, como tigre, oye, me siento raro. Y hasta uso palabras de las que tú usas y me siento como que no sé, como que yo siento que me estoy convirtiendo a tu forma de ser y no te estoy trayéndote a mi forma de ser. Por eso yo prefiero que cortemos aquí. Y se puso a llorar. Le dije, llora todo lo que te dé la gana, pero yo no me quiero perder. ¿No se han dado cuenta que la gente no se influencia para bien o para mal? ¿Sí o no? Entonces, si tú sabes que una relación de amistad con una persona te está llevando para abajo, tienes que seguir hasta que termine allá abajo. Una niña empezó a sentir esa mala influencia. La otra amiguita que tenía era muy liberal. Le enseñó una palabra rara de mi país. Le enseñó una palabra rara que describe todo eso. ¿La quieren o no la quieren? Sí. Chivirica. Cosa chula, mamacita. En mi país una muchacha chivirica es una muchacha peligrosa. Anda saltando, anda fastidiando y con cualquiera resuelve. ¿Cómo es? Chivirica. Y aquella que era una tipa bien criada y bien, comenzó a reunirse con la otra. Ay, mamacita linda. ¿A qué no me dicen cuántas chiviricas habían después? Habían 2. Es que si usted toma una manzana dañada y la pone en una caja de manzanas sanas, a los 2 días toda la manzana está sana, ¿verdad que sí? Porque la manzana sana arreglaron a la que estaba podrida. Así que pasa. Entonces, querido, mira cómo es la persona con la que te relacionas y ya tú sabrás dónde va a llegar. ¿Sí o no? Y eso, a través del Espíritu de Dios, a través de la gracia de Dios, comenzamos a recibir la luz que necesitamos para no caer en esos problemas. El arrepentimiento bajo la influencia del Espíritu Santo es la responsabilidad personal de cada cual ante la revelación de Dios en Jesucristo. Ahora viene la pregunta. ¿Ustedes han notado que hay sermones que empiezan a hacerle ver las consecuencias de lo malo que hacemos? Y que si no te arrepientes te va a perder y que hiciste cosas malas. ¿Se han dado cuenta de eso, sí o no? ¿Sí o no? Ese arrepentimiento no viene de Dios. Pastor, ¿qué le pasa a usted? Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿Qué es lo que produce arrepentimiento en nosotros?
Romanos 2:4. Miren cómo trabaja Dios en el arrepentimiento humano. Dice el versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué cosa? Al arrepentimiento. ¿Qué es lo que Dios tiene que nos hace arrepentir? La benignidad. ¿Qué es benignidad? Benignidad es bondad. Benignidad es amor. Benignidad es misericordia. Benignidad es gracia. ¿Qué es lo que cambia de parte de Dios el corazón de la gente? El amor que Dios tiene por la gente. ¿Recuerdan el hijo pródigo? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Sí. ¿El papá fue a buscar al hijo pródigo? No. ¿El hijo pródigo se fue voluntariamente de la casa? Sí. ¿Él decidió regresar a la casa? Sí. ¿Por qué decidió regresar? Pregunta número 1. ¿Había gastado el dinero? ¿Había deshonrado a su papá? Sí. ¿Había sido un tipo mala fe, mala gente? Sí. ¿Había avergonzado a la familia? Sí. Pero el hijo pródigo conocía a su papá. De hecho, en la parábola, San Lucas capítulo 15, la clave no está en el hijo, sino en el papá. Recuerde que tanto el hijo menor, el famoso hijo pródigo, como el hijo mayor eran malos igualitos. Malo porque se quedó en la casa y malo porque se fue de la casa. ¿Sí o no? Cuando el hermano regresó, no peleó el hijo mayor. No protestó porque mataron el buey gordo. ¿Sí o no? Así que el hijo mayor estaba en la casa por los beneficios que le daba el papá. Y el hijo menor se fue por lo que le iba a arrancar al papá. ¿Cuál era el mejor de los dos? Ninguno servía. ¿Quién era el bueno en la película? El papá. Pero eso dice que el papá movido a misericordia. Aquí viene el punto. Cuando el hijo regresa hediondo a cerdo, ¿el papá lo recibió? ¿Por qué el papá lo recibió? ¿Por qué lo ama? ¿Qué hizo que el hijo se arrepintiera? El conocimiento de su papá. Él sabía que el papá no lo iba a rechazar. La benignidad de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la manera como Dios es y nos trata, dice que podemos regresar en el momento que nos dé la gana. Y Dios no nos va a rechazar. Es la bondad de Dios la que nos hace arrepentir. El papá nunca lo buscó. Él tuvo que regresar, pero cuando regresó, el papá lo recibió. ¿Se entiende ahora, por favor? Es ese amor de Dios que cambia y transforma los corazones. No es el miedo a perderse, ni el miedo a condenarse. No, déjese de eso. Es el amor de Dios, la misericordia de Dios, la manera como Dios nos acepta y nos recibe. Cuando tenga tiempo, lea los capítulos 32, 33, 34 de su Biblia, del libro de Éxodo, y encontrará la historia que le voy a abreviar ahora. ¿Recuerdan cuando el pueblo se detuvo en el Sinaí, cuando salieron de Egipto, que Moisés subió al monte para recibir las tablas de la ley? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan que Moisés se tardó mucho tiempo y el pueblo levantó un becerro y lo adoraron? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Recuerdan que Dios le dijo a Moisés que el pueblo había pecado, que descendiera? Y Moisés descendió y rompió las tablas. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? En el capítulo 32, versículo 30 en adelante, Moisés luego sube al monte y le dice a Dios: mira, Jehová, te ruego que perdones al pueblo el pecado que cometieron. Y si tú no lo vas a perdonar, bórrame de tu libro que tú has escrito. En otras palabras, si tú no lo vas a perdonar, bórrame a mí también. Rompamos las relaciones. ¿Amaba Moisés al pueblo? Sí. Y Dios le dijo: al que peque contra mí, a ese borraré su nombre de mi libro. Más tarde le dice Dios a Moisés: mira, yo veo que este pueblo es un pueblo de dura servicio, un pueblo malo. Déjame destruirlo y de ti voy a ser una gran nación. No, dice Moisés. Entonces le dice Jehová: ok, como este pueblo es tan malo y pecador, yo no voy a ir con ustedes. Porque si voy con ustedes, en un momento se enciende mi ira por lo malo que son y lo voy a destruir a todos. Mejor te voy a mandar el ángel con ustedes. Moisés le dice a Dios: no, espérate un momento, Señor. Este pueblo es tuyo, este pueblo no es mío. Si tú no vas a venir con nosotros, entonces, decláranos entonces cómo va a ser la cosa. Si yo he hallado gracia delante de ti, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y Jehová le dijo: sí, tú has hallado gracia delante de mí, tú, Moisés. Y entonces le dice Moisés: pues si yo hallé gracia delante de ti, pues entonces ven con nosotros, perdona al pueblo. Y Jehová dijo: voy a hacer como tú me dices. ¿Se entiende? Final de la jornada. Dios perdona al pueblo, Dios acompaña al pueblo, y al final de la historia, al final de la experiencia, entonces Dios se hace responsable por el pueblo. ¿Cambió Dios de actitud? Cambió de actitud. ¿Perdonó al pueblo? Perdonó al pueblo. ¿Se quedó con el pueblo? Se quedó con el pueblo.
¿Por qué lo hizo Dios? Porque es un Dios benigno, porque es un Dios bondadoso, porque es un Dios de amor. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Y esa es la actitud y la experiencia práctica del arrepentimiento. Un Dios que te cambia, un Dios que te transforma, no por miedo ni terror, sino por el amor que tiene por ti. ¿Creen que vale la pena dejar que el Espíritu Santo nos cambie? ¿Le gustaría a usted ser una mejor persona? Vamos a ser honestos y sinceros. ¿Usted siente la necesidad de ser una persona cambiada para la gloria de Dios? Recuerdo cuando era uno de ustedes, así adolescente, yo siempre me preguntaba con quién me casaré. Y saben que la muchacha no estaba en el grupo, pero cuando el momento me llegó, Dios me la trajo. Y ahora es la madre de mis hijos, mi esposa, ya vamos a tener 20 y tantos años de casados. ¿Podemos orar? Querido Padre, gracias por esta linda experiencia. Gracias por el arrepentimiento. Gracias por la experiencia práctica de caminar de la mano con usted. Padre, que esta experiencia de la praxis sea una realidad de nuestra vida. Que tengamos nuevos patrones mentales, esquemas mentales cambiados, y que en nuestro comportamiento y conducta se note y se vea el carácter precioso de Jesús. Señor, guíenos, diríjanos y cuídenos. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios le bendiga.